Buenas noches a todos aquellos con quienes nos vemos con frecuencia y especialmente, y en nombre del Gobierno Nacional junto a la Ministra de Turismo, a todos aquellos que nos distinguen con su visita, que contribuyen con su aporte, con su comentario o con su crítica a lo que será y está siendo el programa también organizado por la Sociedad de Criadores de Hereford del Uruguay. Durante el día de hoy, ustedes participaron de presentaciones técnicas o descriptivas de nuestro sistema de producción, de nuestras regiones productivas, de nuestros sistemas de alimentación, de nuestros sistemas de identificación y trazabilidad. Y en alguna de esas charlas les contaron algo de lo que ha sido la historia de la ganadería en el Uruguay. La historia de la ganadería en el Uruguay en buena medida ha sido durante siglos la historia del Uruguay. El Uruguay fue un país ganadero antes de ser un país. El Uruguay recibió su primer ingreso de animales de raza criolla por un español que se llamó Hernando Arias de Saavedra en el año 1611 y fueron 78 vaquillonas y 4 toros y pasaron 80 años para que se fundara la ciudad de Montevideo. Y a los 2 años de fundarse la ciudad de Montevideo, que se fundó con 27 familias, el segundo acto administrativo del Cabildo de Montevideo fue generar el sistema de registro de marcas. A lo largo de 3 siglos, la ganadería ha estado directa o indirectamente involucrada en el trabajo, en la innovación, en la inversión, en la exportación. Y yo diría, ¿por qué no decirlo? También estará en la visión que le ponemos en Uruguay a la construcción de la institucionalidad pública y privada, estará la ganadería sin lugar a dudas como un actor determinante. Por varias razones. Tal vez lo más simbólico que tengamos vinculado a una vaca sea que en el escudo nacional tenemos un vacuno. Un vacuno que no representaba la ganadería, pero que representaba la fuerza y que representaba el trabajo. Ese vacuno que nos ha llevado a que hoy tengamos una relación de 3,5 millones de habitantes y 12 millones de vacunos, pero que hayamos evolucionado innovaciones mediante, empezando por la genética, que fue la primera innovación desde el punto de vista técnico, productivo que tiene la historia del Uruguay y que tiene más de 100 años y que tiene en este lugar, que es además patrimonio histórico de este país, tiene en este lugar más de 100 años de exposiciones donde se ha buscado la mejora genética de nuestro país. Por lo tanto, es importante considerar la historia, es importante considerar el simbolismo que implica que estemos desarrollando este congreso en este lugar, pero yo no quiero hablar ni aburrirlos con referencias históricas que por otra parte muchos de los que están aquí las conocen y algunas de las cosas que yo cuento me las han contado algunos de ustedes. Prefiero hablar del futuro, porque creo que es lo que se espera de quienes tenemos la responsabilidad de la conducción del gobierno de un país. No se gobierna exclusivamente para este mes o para este año, ni siquiera para un periodo de gobierno.
La verdadera dimensión de política de Estado es aquella que se adquiere cuando la proyección se hace en perspectiva de mediano y de largo plazo. En esa perspectiva nosotros imaginamos al Uruguay en este mundo de profundas transformaciones que todos hemos observado, en este mundo de transformaciones en cuanto a la población, camino a los 10.000 millones de habitantes, este mundo con un aumento de la cantidad de gente que consume proteínas animales, este mundo que cambió el eje económico del Océano Atlántico al Océano Pacífico, este mundo que tiene por primera vez en la historia de la humanidad más gente viviendo en las ciudades que en las zonas urbanas, este mundo que ha cambiado profundamente los sistemas de producción, que ha cambiado los sistemas de distribución, que ha cambiado los sistemas de comercialización, que enfrenta el cambio climático y por lo tanto la preocupación que el cambio climático lleva implícito en algunas características que se le exigen a los productos, entre ellos a los alimentos. En ese mundo de transformaciones estructurales importantes, el Uruguay, que era un país que hace 10 años producía alimentos para 9 millones de personas, y somos 3 millones, por lo tanto ya éramos un país exportador, nos hemos transformado en un país que produce alimentos para 28 millones de personas y estamos convencidos que de forma sostenible podemos producir alimentos para 50 millones de personas. Distintos tipos de alimentos, productos vegetales y productos animales. Cuando digo sosteniblemente, digo enfrentar el desafío, contribuir a la construcción de la seguridad alimentaria de un planeta de una manera comprometida con el medio ambiente, pero brindándole calidad a los consumidores más exigentes del mundo, porque no todos los consumidores del mundo tienen el mismo nivel de exigencia. Y Uruguay tiene y debe que especializarse en producir, si hablamos de carne, las proteínas rojas del mayor valor biológico, con la mejor sanidad, inocuidad, bienestar animal, trazabilidad, certificación, servicios ecosistémicos y valor agregado ambiental, con una huella de carbono que demuestre que la emisión de gases de efecto invernadero por kilo de carne producida sea menor que la que teníamos antes. Y eso tiene que ver con eficiencia. Cuando hablamos de eficiencia de conversión, estamos hablando de un problema económico, pero indirectamente estamos hablando de un problema ambiental, porque estamos utilizando menos recursos para producir un producto. El mundo nos va a demandar eso. Y eso hay que demostrarlo, hay que medirlo, hay que certificarlo y sobre todo hay que transformarlo de una forma en que sea oportunidad para la producción de un país y no para la producción de una empresa. En ese enfoque, desarrollar estas ventajas competitivas desde una perspectiva de construcción de bienes públicos es fundamental. Pero también es fundamental no limitar la iniciativa y la capacidad de progreso que por la iniciativa individual tenga la empresa privada. A ustedes les hablaron de nuestro Sistema Nacional de Información Ganadera. Yo podría hablarles hoy de nuestro Sistema Nacional de Información Agropecuaria, que es un Sistema Nacional de Información Ganadera sobre muchos otros factores o recursos. Eso debe concebirse y está siendo concebido como una plataforma de información sobre la cual los empresarios privados podrán construir los activos de información que en la sociedad del conocimiento en la que vivimos permitan agregarle valor a nuestra producción. Por eso estoy hablando del futuro y por eso no estoy hablando de la genética, porque creo que llegó el momento de demostrar lo que tiene que ver con nuestra genética y con nuestras condiciones de producción de forma diferenciada. A mí me gusta decir siempre que el futuro no se puede predecir, se debe planear, que el futuro no se puede esperar,
se debe construir. Y en ese proceso me resulta importante y estratégico compartir con ustedes algunas reflexiones que planteé en el Congreso de la Carne de hace un par de años. Nosotros debemos tener claro que el mundo de hoy requiere políticas públicas que estén diseñadas entendiendo que hay una realidad de demanda global que es compleja, dinámica, pero que tiene una conducción por parte del sector privado y requiere del sector público los soportes institucionales que garanticen aquello que el sector privado no puede hacer. Para los del Uruguay o para los de la región, que conozco bien, nosotros vivimos en una sociedad donde a veces persisten muchas nostalgias. Algunos tienen la nostalgia del Estado juez y gendarme y piensan que el Estado no tiene que hacer nada. ¿Para qué queremos trazabilidad? Otros tienen la nostalgia de la economía planificada donde el Estado tiene que sustituir al mercado. Qué poca visión para entender lo que ha pasado por el mundo. Nosotros pensamos que tiene que haber un equilibrio entre el Estado y el mercado. El Estado tiene que hacer lo que no puede hacer el mercado y el mercado tiene que hacer lo que no debe ni puede hacer el Estado. En esa lógica, a través de la sociedad de la información, debemos entender que el mundo demanda cada vez más productos que estén de acuerdo a las 4 o 5 transformaciones básicas que hice referencia hace unos minutos. Y eso requiere de nosotros que nos propongamos ser especiales en materia de la identificación de nuestros productos como productos de una calidad difícilmente emulable y muy fácilmente diferenciable por los consumidores. Eso requiere desarrollar y adoptar tecnologías que pueden ser de proceso, de transformación, innovaciones genéticas, innovaciones genómicas, que también hablaron hoy, que vinculen la variabilidad genética de nuestros rodeos con los aportes que puede hacer la genómica utilizando el sistema de identificación individual como plataforma de innovación. Pero que además todo eso lo hagamos vinculando las empresas privadas y las empresas públicas, las instituciones públicas y las instituciones privadas en un modelo de red institucional que nos permita proyectar al Uruguay como un país que se identifique en el mundo con un eslogan que a mí me gusta mucho, que es ser el campeón de las dietas saludables y sustentables, porque eso es lo que nos van a demandar los consumidores del mundo. Dietas saludables producidas de forma sustentable o sostenible, que me parece que es la mejor traducción al inglés. En ese sentido, la marca Uruguay Natural, que empezó siendo una marca de turismo, hoy es la promoción del Uruguay en el mundo. Y en esa marca tiene que estar expresada la calidad, una calidad que requiere inversión, que requiere educación, que requiere que trabajemos para ser los mejores receptores de turismo y trabajemos para que seamos los mejores productores de alimentos, que produzcamos servicios, que tengamos orgullo por decir humildemente en el mundo que 3 millones de habitantes contribuyen a producir 50 millones de alimentos para 50 millones de personas de una manera sostenible y transformando un país en un país desarrollado sobre la base de la producción de alimentos y servicios que rompen con el paradigma histórico del siglo XX, en el cual para ser desarrollado habría que tener un proceso de transformación, en el cual se pensaba que valor agregado era pasar una materia prima por una máquina. ¿Cuánto valor agregado hay en un servicio turístico? ¿Cuánto valor agregado hay en un servicio logístico? ¿Cuánto valor agregado hay en una carne que se vende al más alto valor en el mercado internacional? Ese es el futuro, señores, que tendremos que construir.
tratando de convencer cuál es el futuro, tratando de compartir el camino y sobre todo teniendo claro que nada empieza ni termina con nosotros y que si algo estamos haciendo es porque antes hubo en el sector privado y en el sector público, y no importa qué partido político, una construcción institucional que ha determinado que el Uruguay, al menos en la producción ganadera y agrícola, pueda ostentar hoy una larga trayectoria de políticas de Estado, con distintas improntas, pero políticas de Estado al fin. Yo quiero felicitar a los organizadores, quiero agradecerles por la paciencia y quiero pedirle disculpas al presidente que me dijo y me invitó a decir unas breves palabras que yo no he cumplido con la consigna. Muchas gracias.